Muchas y muy variadas son las historias que se escuchan de la gente del campo, algunas realmente divertidas, pero otras extremadamente aterradoras. Mi nombre es Frank y soy capataz de una plantación de naranjas en California. Desde hace mucho tiempo que los jornaleros que contratamos son en su mayoría de Sudamérica y en todos estos años he escuchado de todo. Pero saben, un jornalero de Chile me contó una historia que me dejó pensando en cómo era posible que una simple ave común y corriente pudiera traer tantas desgracias, mala suerte y hasta la muerte a las personas. Y bueno, fue entonces que le pedí que me narrara algo acerca de esa ave y alguna experiencia personal con ella. El trabajador comenzó su historia acerca de un ave cuyo simple hecho de escuchar su tenebroso canto provoca la desgracia, la mala suerte e incluso hasta la muerte. Cuentan que ni siquiera es necesario verle o encontrarlo de frente. Con el simple hecho de tener la mala fortuna de escuchar su espantoso canto, trae todo tipo de males. Y este ser infernal es llamado Tue Tue. La experiencia le sucedió a su padre, quien es del pueblo mapuche, proveniente de la estepa chilena. Supuestamente, los campesinos de esas lejanas tierras dicen que en realidad se trata de alguna clase de brujo oscuro, cuyo pacto con las fuerzas del mal le brinda la habilidad de transformarse en ese temido ser, muy similar a una gran ave de rapiña. Lo más curioso, si no es que aterrador, por decir de menos, es que este ente infernal no puede ser visto. De menos, no por el ojo humano a simple vista, solo puede ser escuchado, y desgraciadamente, esto es indicador de un mal augurio para quien tenga la mala fortuna de hacerlo. Tue Tue es parecido a un gran ave negra, decía mi padre, y muchas veces las personas que lo han llegado a ver por casualidad aseguran que tiene cabeza humana en lugar de la característica que debía tener un ave normal. El campesino cuenta que en una noche de primavera, su padre y un grupo de campesinos fueron contratados por un hacendado ya muy viejo para que le ayudaran a cosechar sus campos, los cuales eran de trigo y avena. Esa primavera acordaron que para cosechar más cómodamente, hacerlo de madrugada, debido al intenso calor que estaba haciendo en esa época del año. Los extensos plantíos de trigo y avena resplandecían bajo la luz intensa de la luna llena. La cosecha iba a ser muy buena ese año, comentaba su padre mientras animaba a sus jornaleros. El trabajo era duro pero muy ameno. Entre broma y broma, pasó el tiempo mientras el hambre y el cansancio se fueron apoderando de los campesinos. Mientras trabajaban, se iban organizando para ver quién cocinaría, quién prepararía el café y quiénes ayudarían levantando un tapado para echar la siesta. Finalmente, decidieron descansar un rato para cenar y compartir un café, mientras platicaban acerca de la bonanza que les había favorecido esa temporada. Habían encendido una buena fogata, dejando cerca de las brasas el café para que no se enfriara. Entre los temas de la plática, salieron a relucir las historias de los granjeros de la estepa, historias románticas, algunas de hazañas de gran valor. Comentaban de vez en cuando cosas que le sucedían en su día a día, hasta que llegó el momento que dio paso a las historias de miedo. Algunos crecieron en la región y sabían que esas historias eran verdad, pero otros venían de Santiago y dudaban de la existencia de semejantes disparates. Entonces, fue así como entre discusiones, alguien mencionó el nombre del Tue Tue. Los más viejos lo reprendieron, diciéndole que era mala suerte llamarlo porque siempre se hacía presente. Pero ese muchacho
se rió ruidosamente, diciendo que eso era una tontería de parvulitos para espantar. Y entre dimes y diretes, el café hizo efecto en ellos. Inevitablemente llegó el momento cuando uno que a otro les llamó la naturaleza para hacer sus necesidades fisiológicas. Y uno de ellos volvió casi de inmediato corriendo en dirección a la seguridad de la fogata, aún sosteniendo sus pantalones para que no se le cayeran. Mientras que el otro, aún detrás de las espesas matas, manoteaba mientras vociferaba maldiciones. Y no sé, era como si estuviera peleando acaloradamente con otra persona. Pero saben, él fue uno de los que se burló de los cuentos de espantos. Los demás compañeros de su padre comenzaron a reír por el suceso, pensando que el hombre continuaba bromeando, cuando de repente escucharon un aterrador y escalofriante graznido. Se quedaron en silencio un minuto, luego comenzaron a discutir qué clase de animal había sido el causante de ese sonido tan horrible. Quizás se trataba de alguna especie de pájaro, decían algunos. Es muy común escuchar alguna clase de búhos o lechuzas en esa zona, comentaban algunos otros. Pero eso era diferente. Sabían que no era un ave normal, eso era otra cosa. Era mucho más grande, aterrador y sobre todo molesto y muy cerca. Todo se quedó en silencio por un buen rato. Ese silencio incómodo que se presenta cuando algo terriblemente malo va a suceder. Incluso los animales se callaron, pero de un momento a otro, algo enorme podía escucharse surcando los cielos, batiendo sus grandes alas. Y por la sensación del viento que les rozaba el cuerpo, notaron que estaba volando en círculos alrededor de ellos. Supieron entonces que no se trataba simplemente de una lechuza como habían pensado. E inevitablemente llegó el momento en que los experimentados cosechadores se sintieron acechados, amenazados, sintieron que estaban en peligro. Realmente estaban muy espantados, cosa que se les hizo de lo más extraño, pues no era la primera vez que trabajaban de noche, tampoco era la primera vez que cosechaban esos campos a la luz de la luna. Sin embargo, nunca les había ocurrido una experiencia similar. Se escuchó un poderoso batir de alas que levantó un viento fuerte, y vieron con horror cómo el fuego se avivaba al mismo tiempo que el miedo les comenzaba a invadir. Algo realmente malo estaba ocurriendo, pero ninguno era capaz de ver algo, si acaso se trataba de algún ave o de otra clase de animal. Simplemente escuchaban los aleteos demenciales y los aterradores graznidos de la invisible ave. Todos gritaron espantados cuando se dieron cuenta de lo que se trataba. «Es el tuetue, es el tuetue», gritaron todos, mientras sentían cómo unas grandes y afiladas alas de pájaro los golpeaban feroz y salvajemente, provocando que se les abrieran cortes y heridas donde recibían el embate de su intangible agresor. Salieron corriendo en desbandada, tratando de lo que fuera que se tratara esa cosa no los alcanzara. Corrían recibiendo el incesante castigo sin que nadie pudiera hacer algo para protegerse o defenderse. Pues a pesar de que el ave era demasiado ruidosa y agresiva, la fogata y la luna llena les proporcionaban buena luz para poder verse entre ellos. Mas sin embargo, al agresor no lo veían hasta que alguien de la hacienda salió a ver ese alboroto. Era el hacendado que les había contratado. Gritó hacia los trabajadores, preguntando qué sucedía, a qué se debía el escándalo. Nerviosos y tratando de ocultarse, le comentaron que el tuetue los estaba atacando. El anciano se metió a su casa y salió un rato después, y al entrar a la cocina se le ocurrió una idea. Había oído de los ancianos del campo que cuando aparece el ave del mal se le debe aventar sal, y en ese instante el ave caería al suelo indefensa, debilitada, pues la sal corta lo maligno.
Así pues, tratando de distraer al agresor que nadie podía ver, uno de ellos corrió hacia la casa grande y se hizo con una bolsa de sal, el cual esperó a que el ave se la arrojara a atacarlo para vaciarle un gran puño de la sal que había traído. Al momento que recibió el aletazo, el jornalero le arrojó el puño de sal y al instante se escuchó un graznido aún más espantoso. Y luego el sonido seco de algo enorme y muy pesado cayendo al suelo. Todos quedaron estupefactos al ver la acción de su compañero. Era demasiado aterrador para creerlo. Era quizá lo más valiente o lo más estúpido que habían visto. El miedo impedía que los trabajadores se acercaran demasiado. Sin embargo, les comía la curiosidad. Querían ver con sus propios ojos a lo que se estaban enfrentando. Así que al acercarse, notaron a una clase de pájaro negro y horrendo, con un plumaje grasiento. Pero lo más espantoso estaba arriba, pues su cabeza no parecía la de un pájaro, sino la cara de un anciano con un pico. Ese animal aberrante estaba retorciéndose de dolor y emitiendo espantosos alaridos. Y esa mirada diabólica, llena de odio y rencor, no se les quitaba de encima, escrutándolos como estudiando a los que le acababan de derribar de los cielos, y eso no era nada bueno. Uno tomó una barreta y dijo que iba a empalar al pajarraco. Otro se burló, diciendo que era una cosa horrorosa y daba asco, mientras otro lo pateaba en el piso. «Es algo demoníaco», dijeron los jornaleros y quisieron quemar al ave. Pero el anciano de la finca los detuvo, manifestando que esa maldita cosa estaba agonizando, que la dejaran ahí tirada para que se la comieran los gallinazos al amanecer. Pues si la dañaban, traería la desgracia a ellos y sus familias. Si de por sí el ave estaría furiosa cuando se recuperara, si llegaban a asesinarlo, otros tuetue podrían tomar represalias. Los hombres se la pensaron y se dedicaron a continuar con su trabajo. Pero mientras continuaban, nadie se había percatado que el pajarraco ya no estaba en el lugar. El padre de mi trabajador comentaba que eso no era para nada natural, era un ser de ultratumba. Cuando se fueron, vieron que el ave ya no estaba y algunos se burlaron, diciendo que posiblemente los perros se la habrían llevado. Entonces, después de un rato, decidieron hacer caso al hacendado, sacaron la idea de aquel animal demoníaco de sus mentes. Y a pesar de que lo disimulaban, todos estaban aterrados y muy desconcertados por lo que pasaba. Pero bueno, finalmente decidieron dejar el asunto por la paz y continuar con su trabajo. Por ahí de las 3 de la tarde, culminaron su jornada y se fueron a sus casas. El padre de mi trabajador, al llegar a su domicilio, comentó muy emocionado a sus padres acerca de la espantosa aparición. Su viejo le dijo que se anduviera con cuidado, además de que siempre mantuviera cerca y muy bien afilada su moruna, que es una especie de machete corto, más fácil de empuñar para defenderse o cortar con precisión. La madre, al escuchar la historia de su hijo, se santiguó 3 veces, además de que le pidió que le prestara su moruna. La doña le rezó al machete y luego lo bañó con agua de sal, y muy segura de sí misma, le dijo a su esposo y a su hijo: «Ahora sí, pueden cortar lo que sea». Desde entonces, el padre de mi amigo contaba que no sentía las miradas acechadoras del ave cada vez que se iba a la siembra a cosechar. De hecho, se sentía más tranquilo. Pero de repente, escuchaba los graznidos a la lejanía. De alguna manera, sabía que era ese pájaro infernal que había vuelto. Cuando les tocaba trabajar por las noches, los graznidos y los aleteos del tuetue se dejaban escuchar a la distancia. Mientras tanto, el fulano que le echó la sal al engendro
se jactaba muy confiado de poder repetir la hazaña cuantas veces fuera necesario. Sin embargo, esto no terminó para nada bien. Encontraron al hombre muerto de una manera muy violenta. Y bueno, los peritos forenses tuvieron que regañar a los policías para que pudieran levantar el cadáver. Las malas noticias tienen alas, dice el dicho popular, y el pueblo de Jaicén y Magallanes ya se hablaba de que andaba un tuetúe suelto. Decían que lo más probable era que el brujo había huido para recuperarse al desierto, para luego volver días después y seguir al trabajador para vengarse. Sinceramente, el padre de mi amigo no se creía la historia, de no ser porque tiempo después sus compañeros le comentaban acerca de muchos ruidos en los tejados de sus casas. Para tiempo después encontrar sus cuerpos tirados a mitad del campo, como si alguien los hubiera emboscado. Uno de los involucrados que tuvo un fallecimiento de lo más espantoso fue el viejo de la hacienda, aquel que le dio la sal al jornalero para tirar al tuetúe. Este fue hallado en el granero de su casa por su esposa, la cual, al rendir la declaración a los agentes, concordó con quienes habían escuchado los graznidos del pajarraco justo antes de que se suscitara la tragedia. Llevaba 6 noches enteras, decía la viuda. El hombre no entendía razones, simplemente se quedaba fijo, mirando por la ventana. El ave estuvo toda la noche dando vueltas en el tejado de la casa, se paraba justo encima de mi marido. Si él se movía, el ruido lo seguía hasta donde se iba, como si pudiera verlo a través de las láminas. Y lo peor del asunto, pasó una noche. Desesperado y completamente harto del pájaro, decidió esperarlo, trepado en el árbol de frente a la casa. Cuando apareció la tal ave, sonaron 3 tiros de escopeta, uno tras otro, luego los gritos de mi marido. Algo miró, señor oficial, que prefirió quitarse la vida a él mismo. Más de 2 horas les llevó a los oficiales y los peritos tratar de recuperar lo que quedó del pobre infeliz. Magallanes se enteró del hecho y procuraban resguardarse por las noches, poniendo protecciones en sus casas, como cruces y estrellas por todos lados. La gente comenzó a maltratar al padre de mi amigo, porque sabían que estuvo involucrado de alguna manera en hacer enfadar al tuetúe. Simplemente pensaban que la maldición había caído sobre ellos por las tonterías de unos muchachos imprudentes y fanfarrones. Las cosas estaban muy tensas en la comunidad, al grado de que mucha gente decía escuchar al tuetúe, manifestando además que sus animales amanecían muertos, algunos semidevorados. Pero quien peor se la estaba pasando era el padre de mi amigo, pues nadie lo quería cerca. Además de que le negaban cualquier ayuda, trabajo e incluso darle cualquier servicio o venderle comestibles, nadie lo quería cerca. Al enterarse de la muerte del viejo hacendado, aquel jornalero volvió a contar a sus padres acerca de lo sucedido. El padre, ya bastante preocupado por la actitud de la gente con su hijo, le aconsejó que no debía salir por las noches y cambiarse de trabajo. Si eso terminaba mal, de menos él no estaría cerca. El caso es que a pesar de que el animalejo no se le acercaba personalmente, no dejaba de atormentarlo. Se fue a la ciudad y se consiguió un trabajo de velador en un mercado, pero el ave lo siguió hasta allá para hostigarlo, haciendo de su trabajo una pesadilla. Pues ya bien avanzada la noche, se escuchaba cómo azotaba fuertemente en el techo, haciendo un ruido estremecedor al chocar sus afiladas garras contra las láminas. Por si fuera poco, cuando entraban las altas horas de la madrugada, profería su espantoso canto, haciendo que al padre de mi amigo se le erizaran todos los vellos del cuerpo. Y cuando volví a casa,
De igual forma, el ave lo acosaba, tanto de camino como cuando se disponía a dormir. Era incesante y sumamente perturbador el tener cerca a esa ave del mal presagio. Fue fecha en que el último de los excompañeros del hombre fue hallado sin vida, dejando solo un hueco enorme en su lugar. Ya eran demasiadas coincidencias para no tomarlo en serio, pero el pueblo mapuche sabe que se deben tomar muy en serio los mitos de su cultura. Por ello, usan cierto tipo de rituales para liberarse de esas cosas. Posiblemente, el padre de mi amigo dudaba hasta ese momento de la veracidad de la historia, pero el constante y abrumador acoso que el ave tenía con él lo orilló a hacer caso a los consejos de sus padres, por lo que decidió preguntarle a quien más sabía acerca del asunto, su madre, quien había recibido el conocimiento de sus familiares por generaciones. El padre le dio su vieja escuadra al muchacho para que se defendiera si esa cosa decidía aparecerse, pero la madre, siendo más sabia y que se tomaba las cosas con más calma, le dijo que el ave nunca lo dejaría en paz por las buenas. No había una manera de vencerlo por las buenas, a menos que le ganara en su juego, usando engaños para detenerlo. Le dijo que lo debía invitarlo a comer y así atraparlo hasta que lo dejara en paz, así que le aconsejó a su hijo que le dijera: Tue, no quiero hacerte mal, no me hagas mal a mí tampoco, te invito a comer mañana a mi casa. Así el muchacho, sumamente nervioso, se fue pensando en el plan de su madre, pero con su afilada moruna por un lado y la escuadra de su padre en el otro. Y como cada vez que se quedaba de noche a trabajar, llegó el ave puntual a la cita. El padre de mi amigo dejó pacientemente que hiciera su habitual caminata, pero cuando empezó a graznar, este salió, dispuesto a coser a tiros al pajarraco. Sin embargo, recordó que la prudencia de su mamá siempre daba buenos resultados, por lo que al ver a la espantosa ave, le dijo las palabras que su madre le indicó, incitándolo al día siguiente a comer a su casa. Así el pájaro levantó el vuelo tal y como había llegado, y no regresó en el resto de la madrugada. A la mañana siguiente, el muchacho se disponía a dormir la siesta. Su madre le pidió que le dejara a ella preparar todo y que descansara. El padre de mi amigo despertó, se duchó y justamente a la hora de la comida, alguien tocó a la puerta. La señora amablemente atendió. Se trataba de un anciano de aterradora figura, cara huesuda, semejante a la de un buitre, diciendo a la dueña de la casa: Su hijo me ha invitado a comer, señora. Acto seguido, la señora les pidió ponerse cómodos en la mesa. El guiso era un chorizo con frijoles que olía realmente delicioso, al grado que ninguno pudo resistirse. Pero para sorpresa de todos, este era demasiado picoso y debieron beber de su agua, sin sospechar que el agua del brujo Tue contenía sal. Al descubrir la trampa, el brujo intentó levantarse, pero no pudo. Se estaba asfixiando, por lo que le suplicó a la anciana que le soltara. La actitud amenazante del brujo desapareció. Con humildad, le dijo a la señora que retirase las tijeras de debajo de la silla y que le diera agua limpia para beber. La anciana accedió a la petición del brujo, pero con una condición: que dejara en paz a su hijo y se alejara para siempre de su familia. El brujo no cedía, pero el dolor lo estaba haciendo morir lentamente, por lo que refunfuñando y de mal humor, accedió a cumplir con su parte del trato. La señora no le dio una, sino 2 jarras de agua, una pura y la otra de frutas muy dulce, para aliviar el dolor de su lengua y la panza del brujo. Cuando mi amigo terminó su historia,
La relacioné con las leyendas de muchos pueblos donde los brujos hacen maldades con sus poderes. Sin embargo, esta me dejó la mala espina. ¿Será posible que las aves puedan realmente traer la mala suerte consigo? ¿O se trata de brujos convertidos en aves? Y bueno, quizás nunca se sepa, pero esta historia realmente me asusta, especialmente por las noches, cuando vemos a las aves llegar a los árboles y notamos el espeluznante brillo de cientos de ojos que te observan. Gracias por leer mi historia. Mira, yo soy don Ernesto y a mis años ya he vivido lo suficiente como para haber visto de todo. Pero hay cosas que, por más que el tiempo pase, siguen ahí, clavadas en la memoria como si hubieran ocurrido ayer. Eso me pasa con lo que vivía ya por el año del 88, cuando el huracán Gilberto nos sacudió como nunca. Ese huracán nos dejó el rancho destrozado, los árboles caídos y a todos con el alma en un hilo. El agua del cenote se desbordó. Para nosotros, el cenote era sagrado, no solo porque nos daba agua, sino porque ahí, decían los abuelos, vivían espíritus antiguos. Yo nunca le había puesto mucha atención a esas historias, pero después de lo que pasó, te aseguro que ya no pienso igual. Unos días después de que la tormenta pasó, el aire seguía cargado con ese olor a humedad y tierra mojada, el calor sofocaba y todo estaba hecho un desastre. Ramas por todos lados, las cosechas arruinadas y los animales asustados. Yo estaba ayudando a limpiar el terreno, tirando algunos árboles caídos, cuando se me acercó mi compadre Vicente. Él siempre había sido un tipo recio, pero ese día lo noté inquieto, nervioso. Me dijo que él y algunos otros vecinos iban a ir a cenote para ver si el agua seguía buena, pues con tanta agua que había caído, todos temíamos que estuviera contaminada. Y bueno, agarré mi machete y nos fuimos para el cenote, porque más valía asegurarnos de que todo estuviera bien. Al llegar, el ambiente estaba pesado. El agua, que normalmente era cristalina, se veía turbia, oscura, como si el fondo mismo se hubiera revuelto. Nos quedamos todos parados en la orilla, mirando con desconfianza, y uno de los muchachos, Luis, se agachó y agarró un puño de tierra mojada. Vaya, esto no es normal, dijo mientras frotaba la tierra entre sus dedos. El cenote parecía tener vida propia, moviéndose de manera extraña. De repente, el agua se empezó a agitar más de lo normal. Al principio pensamos que era algún animal, quizá un lagarto o algo así, pero lo que vimos salir del agua nos dejó a todos helados. Una criatura, empezó a emerger lentamente del cenote. Era grande, su piel estaba cubierta de escamas verdes y brillantes bajo el sol. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran como dos bolas de fuego de un color amarillo intenso que te perforaba el alma con solo verlo. Nadie dijo nada, ni un grito, ni una palabra. Estábamos paralizados, incapaces de movernos. La criatura se levantó más, hasta que se le vieron los brazos largos, con garras afiladas, y sus piernas, que parecían de algún tipo de animal prehistórico, se quedó ahí, mirándonos, como si nos estuviera estudiando. Fue en ese momento que el pánico nos alcanzó, y sin pensarlo dos veces, todos salimos corriendo, tirando lo que llevábamos. El compadre Vicente fue el primero en llegar al pueblo, gritando que habíamos visto al diablo en persona. Cuando llegué a mi casa, el corazón me latía como nunca antes. Trataba de pensar que todo había sido mi imaginación,
que quizá el susto del huracán y el cansancio nos habían jugado una mala pasada. Pero algo en mi interior me decía que no era así. Esa cosa era real, lo había visto con mis propios ojos. Ya era de noche, cuando escuché gritos desesperados venir desde el rancho de mi vecino, don Pedro. Salí corriendo para allá, con el miedo apretando en el pecho. Al llegar, lo primero que vi fue a don Pedro en el suelo, llorando y gritando por su ganado. Algo lo mató, algo lo despedazó. Gritaba mientras señalaba hacia los corrales. Me acerqué con cuidado, temblando de miedo, y lo que vi me dejó sin palabras. Las vacas estaban esparcidas por el suelo, hechas pedazos, como si algo las hubiera atacado con una furia descomunal. La sangre manchaba todo el corral y en la tierra se podían ver esas mismas huellas extrañas que habíamos visto en la orilla del cenote. Ahí fue cuando el verdadero terror se apoderó de nosotros. Esa cosa, lo que sea que habíamos visto, estaba suelta y no era un simple animal salvaje. Esa criatura, ese monstruo, era algo más, algo mucho peor. El rumor se esparció rápido por el pueblo. A partir de esa noche, las desapariciones y las muertes comenzaron. Después de la masacre en el rancho de don Pedro, las cosas no volvieron a ser las mismas en el pueblo. La gente no hablaba de otra cosa, decían que había algo rondando, algo que no era de este mundo. Los rumores volaban rápido, y aunque algunos preferían no creer, otros ya no salían de sus casas después del anochecer. El miedo se podía sentir en el aire como un peso que te aplastaba el pecho. A donde quiera que ibas, la gente hablaba en susurros, con el rostro pálido y los ojos asustados. No era para menos, algo andaba mal. Algunos días después de lo del ganado, un grupo de nosotros decidió ir a buscar al comandante del destacamento militar que estaba a unas horas del pueblo. Al fin de cuentas, ¿quién más iba a poder ayudarnos si no los soldados? Nos juntamos en la plaza del pueblo, entre murmullos y miradas de preocupación. Yo estaba ahí, y aunque ya me había armado de valor, no podía quitarme la imagen de esa cosa saliendo del cenote de la cabeza. Y es que lo que vi esa vez no era un simple animal, eso era claro. Cuando llegaron los soldados, el comandante nos escuchó con atención, aunque se notaba que al principio no nos creía del todo. Pero bastó con que viera las huellas y lo que había quedado del ganado de don Pedro para que su actitud cambiara. Así que esa misma tarde organizaron un grupo de búsqueda. El comandante, junto con algunos de sus hombres y varios del pueblo, nos adentramos al monte buscando cualquier rastro de la criatura. Íbamos bien armados, machetes, rifles, lo que fuera que pudiera ayudarnos a defendernos de lo que andaba suelto. Pasaron las horas y aunque no veíamos nada, el ambiente se sentía denso, pesado. El monte, normalmente lleno de vida, estaba en silencio. No se oía ni el canto de los pájaros, ni el crujir de las hojas bajo las pisadas de los animales. Era como si todo estuviera escondido, temeroso de lo que nosotros mismos estábamos buscando. De repente, uno de los soldados gritó: «¡Vengan! ¡Aquí está algo raro!». Todos corrimos hacia donde estaba, y ahí, en el suelo húmedo, vimos nuevamente esas huellas enormes, con marcas de garras que parecían hundirse en la tierra. Eran como las de un lagarto, pero mucho más grandes, y el miedo comenzó a recorrer mi cuerpo, y pude notar que no era el único. El comandante ordenó que siguiéramos las huellas, pero nadie estaba tranquilo. Sabíamos que estábamos cazando,
algo que no podíamos ni explicar. Después de un rato de caminar en silencio, el sol comenzó a caer y la oscuridad del monte se hizo más densa. De repente, se escuchó un ruido, un chapoteo fuerte que venía desde el cenote. Nos quedamos todos quietos, aguzando los oídos. No sabíamos qué esperar, pero algo estaba ahí. El comandante levantó la mano, haciendo señal de avanzar con cautela. Nos acercamos al borde del cenote y lo que vimos nos heló la sangre. Ahí, en el agua, se movía una silueta enorme. Era la misma criatura, la que habíamos visto días atrás. Estaba ahí, su cuerpo oscuro y escamoso brillaba bajo la poca luz que quedaba del día. No era un reflejo, no era una sombra, estaba saliendo nuevamente del agua, como si supiera que estábamos cerca. Esa cosa levantó la cabeza y nos miró con esos ojos amarillos brillantes que parecían atravesarnos el alma. Algunos de los soldados retrocedieron, incapaces de contener el terror. Yo mismo sentí que las piernas me temblaban, pero no me moví. El comandante fue el primero en reaccionar. «¡Abran fuego!», gritó, y de inmediato empezaron los disparos. Las balas cruzaron el aire, pero lo que ocurrió después me dejó sin palabras. Las balas parecían no hacerle nada a esa criatura. La piel dura y escamosa rebotaba los disparos como si no fueran más que piedras pequeñas. La bestia dio un rugido tan fuerte que el suelo mismo pareció temblar bajo nuestros pies. Ahí fue cuando supe, en ese momento, que estábamos en serios problemas. La criatura avanzó un paso más hacia nosotros y uno de los soldados, aterrorizado, salió corriendo sin mirar atrás. Yo quise hacer lo mismo, pero algo me decía que, si corría, no viviría para contarlo. Nos quedamos ahí, paralizados, mirando cómo esa cosa reptiliana, imposible de describir en su totalidad, se alzaba frente a nosotros y luego huyó corriendo así como corren las iguanas. Después de aquella noche, las cosas en el pueblo se pusieron mucho más tensas. Todos sabíamos que no estábamos lidiando con un animal normal, pero tampoco nadie se atrevía a decir en voz alta lo que realmente estábamos pensando, que esa cosa era algo sobrenatural. Y bueno, los soldados regresaron a su base, pero no nos dejaron solos. Acordaron hacer patrullajes alrededor del cenote y por los alrededores del pueblo. Yo, por mi parte, no pude dormir por varios días. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos brillantes ojos amarillos observándonos. La gente en el pueblo comenzó a cambiar sus rutinas. Ya nadie salía después de las 6 de la tarde y las noches se volvieron aún más silenciosas. El miedo andaba suelto y la desconfianza también. Algunos decían que lo mejor sería cerrar el cenote, sellarlo o tirarle concreto para taparlo. Otros, como don Pedro, creían que eso solo haría enojar más a la criatura. Nadie sabía qué hacer realmente y el pueblo comenzó a sentirse más como una trampa que como un lugar seguro. Un par de noches después de aquel primer encuentro, algo terrible sucedió. Se escucharon disparos en la madrugada, más allá del monte, cerca de donde estaban acampando los soldados que vigilaban el área. Nos despertamos con los balazos y no pasó mucho tiempo antes de que el sonido del motor de un jeep militar se acercara al pueblo. La gente salió de sus casas, todavía medio dormida, pero con el miedo bien despierto. El jeep se detuvo en la plaza y bajaron 2 soldados, pálidos como fantasmas. Traían en la caja del vehículo a uno de los suyos, pero algo en su cuerpo estaba mal. Estaba cubierto con una manta, pero lo que sobresalía se veía retorcido,
como si lo hubieran torcido como un alambre. El comandante bajó del jeep con el rostro sombrío, y a pesar de que todos queríamos respuestas, lo único que dijo fue que había sido un accidente. Pero sabíamos que no era cierto, no con esas huellas que encontraron cerca de la zona donde ocurrió el ataque. Las mismas huellas enormes, con esas garras marcadas en la tierra húmeda. Pienso que algo había vuelto a salir del cenote, y esa vez había matado. La noticia se esparció como pólvora. Los soldados estaban nerviosos, eso era evidente, y aunque seguían patrullando, cada vez eran menos los que querían acercarse al cenote, y los que lo hacían no se alejaban mucho. El miedo les había ganado, y a pesar de eso, se organizó una búsqueda más grande, esta vez con más refuerzos. Yo no sé si fue por necedad o por orgullo, pero el comandante no iba a dejar que esa cosa lo siguiera cazando. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, un nuevo grupo de soldados y algunos voluntarios del pueblo nos adentramos al monte. Iban bien armados, llevaban rifles, machetes y hasta algunas granadas por si acaso. Yo, aunque sentía que mis piernas me temblaban, decidí unirme. Caminamos en silencio, solo se escuchaban nuestras pisadas en la hojarasca seca, los pájaros no cantaban, los animales no se movían. Parecía como si todo el monte estuviera reteniendo el aliento, esperando lo inevitable. Pasamos por el cenote, y las huellas todavía estaban frescas, como si la criatura hubiera salido de ahí apenas unas horas antes. Nadie dijo nada, pero todos nos dimos cuenta. Seguimos caminando un poco más, hasta que de repente se escuchó un ruido extraño, algo grande, algo pesado, moviéndose entre los árboles. El comandante levantó la mano, indicándonos que nos detuviéramos. Todos quedamos en silencio, esperando, tratando de identificar de dónde venía el ruido, pero no pudimos verlo. La criatura estaba jugando con nosotros, escondiéndose entre las sombras del monte. Cada vez que creíamos que estaba cerca, el sonido se movía más allá, como si quisiera que la siguiéramos, y lo hicimos. Como si estuviéramos bajo su control, avanzábamos más y más en el monte, alejándonos del cenote, alejándonos de cualquier lugar seguro. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era uno de los soldados, el que iba más adelante. Corrimos hacia él y lo encontramos tirado en el suelo, con la cara llena de terror. Está aquí, repetía una y otra vez, pero no pudo decir más. Lo levantamos y en ese momento todos supimos que algo estaba muy cerca, acechándonos. Y justo cuando miramos hacia el cenote, algo enorme emergió de entre los árboles. Corrimos sin pensarlo 2 veces, como si las piernas se movieran solas, pero el miedo nos tenía bien agarrados del cuello. Esa cosa estaba más cerca de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los ruidos entre los árboles no eran simples ramas moviéndose, era el reptiliano, el monstruo del cenote. Esta vez no se quedó en las sombras, ni se limitó a mostrarnos solo un par de ojos brillando entre los arbustos. Esa cosa venía por nosotros. Los soldados intentaban mantener la calma, aunque era evidente que estaban igual de asustados que nosotros. El comandante trataba de darnos órdenes, pero entre los gritos y el pánico, nadie lo escuchaba. Yo también quería correr, pero mis piernas no reaccionaban. Sentía como si el peso del miedo me hubiera clavado al suelo, y fue entonces cuando lo vi bien por primera vez. Salió entre los árboles como un depredador, agachado, con las garras rozando la tierra. Era enorme, mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Su cuerpo estaba cubierto de escamas brillantes, y esas garras largas, negras y filosas
parecían capaces de desgarrar a cualquier cosa que se cruzara en su camino. Sus ojos, esos malditos ojos, brillaban con un tono amarillo que nunca había visto en ningún animal. Era como si en lugar de ser una bestia, tuviera algo más maldito en su interior. Uno de los soldados, más valiente o más loco que los demás, apuntó su rifle hacia la criatura y sin pensarlo mucho, comenzó a disparar. El sonido de los disparos rompió el silencio del monte y todo se llenó de humo y ruido. Pero lo más aterrador fue que el reptiliano no se detuvo, ni siquiera pareció sentir las balas. Seguía avanzando hacia nosotros como si nada, como si fuera invencible. «Vámonos, vámonos», gritó el comandante, intentando hacernos reaccionar, pero no era tan fácil. Esa cosa estaba ahí, frente a nosotros, y ninguno sabía si correr haría la diferencia. De repente, el reptiliano se lanzó hacia uno de los soldados que estaba más cerca, uno de los más jóvenes. El pobre ni tuvo tiempo de reaccionar. En un solo movimiento, la criatura lo tiró al suelo con sus garras. El grito que dio el muchacho nos heló la sangre a todos. Fue un sonido tan agudo, tan lleno de dolor, que no lo olvidaré jamás. Intenté acercarme, quise ayudarlo, pero el miedo y el instinto de supervivencia me dijeron que no podía hacer nada. Lo único que hice fue retroceder, viendo cómo el reptiliano se lo llevaba hacia el monte, como si no fuéramos nada para él. Aquello fue el punto de quiebre para todos. Lo que quedaba de los soldados disparaban sin control, pero la criatura seguía su camino, alejándose con el joven como si fuera un trofeo. El pánico se desató y todos comenzamos a correr en direcciones opuestas. Me perdí entre los árboles, alejándome lo más que pude del cenote, de los disparos, de esa cosa. Y es que el monte que de día me parecía tan conocido, ahora se sentía como un laberinto oscuro. Después de un rato corriendo, me detuve, casi sin aire. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio tan espeso que me dolían los oídos. Me quedé ahí, solo, tratando de calmarme, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. ¿Cómo era posible que una cosa así existiera? ¿Qué diablos había salido del cenote? Sentía que mi mente no podía procesarlo. Solo sabía que debía sobrevivir, pero tenía que alejarme de ese lugar lo más que pudiera. En eso, escuché pasos. No eran rápidos ni ruidosos, eran suaves, como si algo me estuviera acechando. Me congelé. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los árboles estaban oscuros, no podía ver mucho más allá de unos cuantos metros. Entonces, entre las sombras, vi moverse algo grande. Mi cuerpo entero se llenó de terror y sin pensarlo, comencé a correr de nuevo. Seguí corriendo hasta que finalmente vi luces en la distancia. Era el campamento militar. Había llegado al límite del monte, donde el grupo original de soldados tenía su base. Entré corriendo, gritando, pidiendo ayuda. Los soldados que estaban allí me rodearon, pero todos tenían la misma expresión en sus rostros. No necesitaban que les explicara lo que había pasado. Ya sabían que esa cosa seguía suelta. Cuando logré tranquilizarme, vi que no todos habían vuelto. Varios de los soldados que nos acompañaron no estaban. Sabíamos lo que eso significaba, pero nadie lo dijo en voz alta. El comandante, terco como él solo, organizó lo que sería nuestro último intento por cazar a la criatura. Esta vez íbamos mejor preparados. Trajeron más hombres, mejor armamento y algunos vehículos militares. Parecía un verdadero despliegue de guerra. Sinceramente, yo no estaba muy convencido de que todas esas armas fueran a servir de algo,
pero no había otra opción. Ya habíamos perdido a compañeros y el miedo que sentíamos no era comparado con la culpa de no haber hecho lo suficiente. Nos reunimos al caer la tarde porque sabíamos que esa cosa atacaba de noche. El plan era simple: acorralarla. La idea era forzarla a meterse en un claro cerca del cenote, usando las armas y el ruido para asustarla y que saliera. Los soldados colocarían barricadas, trampas y una línea de hombres armados para que no tuviera por dónde escapar. Las horas se sentían eternas mientras esperábamos a que oscureciera por completo. Yo estaba con los demás campesinos cerca de la línea de los hombres armados, vigilando el monte. El silencio era tan profundo que hasta los insectos parecían haber desaparecido. Todos estábamos alerta, escuchando cualquier movimiento, esperando ese momento en que el reptiliano se nos viniera encima. De pronto, un ruido rompió la calma. Algo se movía entre los árboles, y no eran pequeños ruidos de ramas o animales. Era pesado, rápido. Nos miramos entre todos, sin necesidad de decir nada. Sabíamos que se estaba acercando. Los soldados apuntaron sus rifles, esperando el primer destello de esos ojos amarillos entre las sombras. El comandante dio la orden, y de repente, todo el monte explotó en sonidos de disparos. El caos estalló en un segundo. No podíamos ver bien qué estaba pasando, pero el rugido de la criatura se escuchaba fuerte, casi como un trueno entre los disparos. De repente, algo enorme salió corriendo entre los árboles, hacia el claro. Ahí estaba, esa cosa había caído en la trampa. El reptiliano se movía como un relámpago, mucho más rápido de lo que habíamos visto antes. Iba directo hacia las trampas, pero cuando uno de los soldados accionó las primeras, la criatura las esquivó como si ya supiera lo que iba a pasar. Aún así, la rodeamos, estaba acorralada, parecía que esta vez no tenía salida. Todos nos acercamos, rodeándola por completo. Las armas apuntaban, y la bestia, cubierta de escamas brillantes bajo la luz de las linternas, se paró firme en el centro del claro. Sus ojos nos miraban, pero esta vez no parecía asustada. Se movía lentamente, girando la cabeza. Y una lluvia de balas comenzó a caer. La bestia se movía rápido, evitando algunos de los disparos, pero no podía con todos. Algunos de nosotros ya creíamos que lo habíamos logrado, que por fin acabaríamos con esa cosa, pero justo cuando parecía que estaba a punto de caer, la criatura se detuvo. Un silencio raro nos envolvió. Todos dejamos de disparar por un segundo, confundidos por lo que estaba pasando. La bestia se quedó inmóvil y en sus ojos se reflejaba algo que no entendíamos. Fue entonces que sucedió lo más extraño. De repente, el reptiliano se lanzó hacia la línea de los soldados, moviéndose tan rápido que apenas pudimos seguirlo con la vista. Los soldados disparaban, pero la criatura ya no se movía como antes. Era como si estuviera desesperada, peleando por su vida, pero con una fuerza que no habíamos visto. En cuestión de segundos, saltó por encima de una de las barricadas y antes de que alguien pudiera reaccionar, se perdió entre los árboles. La criatura huyó. Nos quedamos congelados, mirando el lugar por donde había desaparecido. Nadie entendía cómo algo tan grande podía moverse con tanta velocidad y, sobre todo, desaparecer así. Los soldados estaban desconcertados, al igual que nosotros. Pasaron unos minutos antes de que el comandante diera la orden de avanzar, pero cuando llegamos al monte ya no había señales de la criatura. Era como si la tierra se lo hubiera tragado.
Intentamos rastrearla, pero no encontramos nada, ni huellas, ni ruidos, solo el silencio, otra vez. Y bueno, esa noche todos volvimos al pueblo, sabiendo que no habíamos acabado con la criatura. La gente del pueblo también lo supo. Nadie hablaba del reptiliano abiertamente, pero todos sabían que seguía ahí afuera, en algún lugar del monte. Y aunque nunca volvió a aparecer, el miedo de que pudiera regresar nos acompañó durante años. Y bien, han pasado muchos años desde aquel acontecimiento. Sinceramente, ya hasta lo había olvidado. Pero con el paso del huracán Milton por mis tierras de nueva cuenta, fui hacia aquel cenote y ante mi sorpresa vi unas huellas. Unas huellas que me hicieron casi morir del miedo. Eran las mismas huellas de aquel ser reptil, y es que al parecer el huracán lo ha despertado.